Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Mi nombre es Mario Gallegos. Para hacer hoy una aportación más. Bueno, tengo algunos días sin publicar, tuve unas problemitas por ahí, pero bueno, ya están solucionados. Pues bueno, ya estamos aquí usando nuevas instalaciones. Y pues vamos a comenzar. En este día me gustaría hacer algunas precisiones contables, ¿no? Aquí tengo una libretita, estoy tratando de ser un poco más ordenado, por ahí muy constructivos, la verdad me agrada. Bueno, una de las cuestiones que hoy pude ver, que se me hizo interesante, es la percepción que las personas tienen acerca de lo que son pues, los estados financieros. Estaba viendo por ahí que Pemex tuvo una pérdida, pero de 560 millones de pesos, una barbaridad de dinero. Y comentaba el señor Macario Esquetino, que es un economista, mucha gente puede decir que es una pérdida contable nada más. Y pues eso me da una idea. Yo respeto mucho al señor, yo sé que él sí sabe lo que es una pérdida contable, pero él lo que decía es que algunas personas podrán defender la situación porque es solamente una pérdida en libros, lo cual es una verdad a medias. Efectivamente, no está saliendo en este momento dinero de Pemex. No, en este momento no. Pero va a salir dinero de Pemex después. Y por ende tiene que ser reflejado en este instante, porque en este instante es donde está ocurriendo esa pérdida. Como Pemex debe muchísimo dinero, pero muchísimo dinero en bonos que están hechos en dólares, pero los intereses se pagan en dólares. Entonces, del año pasado a la fecha, el dólar se deslizó de 19 pesos promedio a 24 pesos. Hemos llegado a estar hasta 25 y de ahí ha regresado, pero de 23 no baja. Entonces vamos a pensar que es un 24. Estamos hablando de 5 pesitos. Que conforme Pemex tenga que ir solventando el pago de los intereses o el servicio de la deuda, ese dinero efectivamente va a ir saliendo. Pero ¿cuándo ocurrió la pérdida? Ahora ocurrió la pérdida, aunque se vaya a pagar después. ¿Por qué? Porque de esa manera una empresa, una persona, quien sea, va a ir planeando sus finanzas conforme a una realidad financiera. O sea, esa es la función de los estados financieros. Estoy hablando de Pemex, pero podría estar hablando de ti, de mí o de cualquier empresa. ¿Sí? Y ese es un problema que tenemos los mexicanos al no tener educación financiera, no entender cómo funciona el dinero, cómo funciona un estado financiero nos ocasiona muchos problemas. Hace unos días platicaba yo con una persona y le decía precisamente la relación de los contratos. O sea, un contrato es una cuestión jurídica, ustedes deben saberlo, ¿no? Ahí está abogados, notarios, toda esa gente que te cae mal porque te quiere chupar la sangre, ¿no? Abogado chupa sangre, ¿no? Pero esos contratos reflejan tu deseo, tu voluntad de contratar algo, de hacer algo. La mayoría de esos compromisos son medidos, por lo tanto te traen una obligación financiera, un problema futuro. Vamos a pensar que tú estás firmando el día de hoy un contrato de arrendamiento. ¿Okay? Entonces, a ti te van a cobrar 3,000 pesos de arrendamiento, ¿okay? Y lo firmas por 2 años y es obligatorio. Entonces, 2 años son 24 meses. Y entonces tú dices que yo lo firmo por 24 meses y mis rentas son 3,000 pesos mensuales. Y estoy de acuerdo contigo. Ahora, en un estado financiero, ¿cómo se debe reflejar esa, o sea, cómo va a estar tu situación financiera? ¿Cómo
cómo pone o qué problemas o qué estrés pone en tu dinero, en tus finanzas, ese contrato de arrendamiento. ¿Sí? Bueno, pues cualquier persona con cierta educación financiera lo primero que haría sería registrar en, en el área de tus pasivos ese contrato y lo registraría por 23 meses. En teoría, a la hora en que firmaste el contrato, pagaste ese mes por adelantado, de los 24 ya pagaste uno y te quedan 23. Entonces, el contrato completo, ¿okay?, vale 72,000 pesos. Eso es lo que vale el contrato completo, de los cuales tú ya pagas 1,000 pesos. Entonces, en tus estados financieros o en tu contabilidad, tú tienes que registrar un pasivo de 69,000 pesos. Esa es tu obligación. Y ese dinero ya lo debes porque te contrataste, te obligaste, te comprometiste jurídicamente y por lo tanto ya lo debes. Más el contrato dice contrato forzoso. Son 69,000 pesos que sí, que vas a ir pagando de 3 en 3, de 3 en 3, pero que en realidad en este momento ya lo debes, todos los 69,000 pesos completos. Por lo tanto, la afectación a tus finanzas son 69,000 pesos. Entonces, ahora, en el caso que estamos comentando, ¿por qué se registra en ese momento? No están registrando tanto lo de los intereses como los bonos, porque los bonos, eso sí, ya se debe en este instante, y los intereses se van a ir registrando conforme se vayan venciendo, porque así son las condiciones jurídicas, igual que en un triste contrato. Yo en mi estado de resultados no voy a reflejar los 69,000 pesos completos, pero en mi balance general sí tengo un pasivo de 69,000 pesos que me va a ir afectando mis activos, me corran, me va a ir afectando mi estado de resultados. Mucha gente me podrá decir, es solamente un asiento contable. No, pregúntale a un abogado. Si tú ya te comprometiste, pregúntale al abogado cuánto debes. ¿Debes 3,000 pesos de este mes o debes los 69,000 pesos del contrato? O sea, la cuestión de la educación financiera va más allá de entender si dos más dos son cuatro. Siempre digo que no hay que confundir finanzas con matemáticas. O sea, esto, un negocio, tus finanzas, es algo más integral. Está relacionado con la cosa jurídica, está relacionado con los procesos y operaciones de la empresa, está relacionado con todo en sí. O sea, es una cuestión holística, completa. O sea, no es por parte. El mexicano está acostumbrado así como que a separar el dinero de su vida. Digo, el día de hoy vine aquí a mi oficina de Expreso Mora, una oficina, y tuve que tomar un taxi, tuve que pagar ese taxi. Ese pago de ese taxi lo tuve que, afectó mi, son 30 pesos, sí, pero salió dinero de mi bolsa. Entonces, esa operación de venir de mi casa a la casa de ustedes hasta acá para poder grabar este video y trabajar en el libro y hacer cosas, afectó mi, y yo lo tengo que. ¿Por qué hablo de esto? ¿No? O sea, comienzo con lo de Pemex porque creo que es un tema muy interesante ver cómo el mexicano piensa, nada más que lo hay libros. Pero en un momento, a Pemex le exigieran la liquidación de los bonos, esos 562 millones de pesos tienen que salir de su cuenta. Así de sencillo. Entonces, el saber contablemente que ya no sé lo que va a ocasionar en el comportamiento operativo de la empresa es ir haciendo ese guardadito hasta que esos 562,000 millones de pesos que provengan de ingresos queden en algún lugar provisionados dentro del balance general para estar listos para pagar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos comportamos ya como personas? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que rentan una vivienda o que están pagando una hipoteca en este momento tienen guardados 6 meses de renta o 6 meses para el pago de la hipoteca? ¿Quién de ustedes tiene provisionado ese dinero?
deberían ser responsables financieramente hablando, ustedes deberían tener provisionado, si no 6 meses, al menos este mes ya van a pagar, pues los de mayo. Entonces, digamos que van a pagarlo ayer primero, te dan 5 días de acuerdo a la ley. Bueno, pues hoy dinero, lo lógico, lo varía, pero también tendría que tener provisionado, o sea, guardado, que sea el mes de junio, porque ya lo debes. Sí, no ha llegado, pero cuando llegue, si llega, si estás vivo, mejor dicho, el mes de junio va a llegar, contigo y sin ti va a llegar. Eso es importante, ¿no? El mexicano muchas veces piensa eso. Me voy a morir, ¿para qué planeo? Desnudo llegué, desnudo iré, bueno, ya sabes, ¿no? Pero el punto es que sí, que cuando junio llegue ese dinero se va a deber contigo y sin ti. Y digamos que como yo, tú eres casado o casada y tienes hijos, y aunque tú te mueras, esos hijos, esa esposa, ese esposo, ahí van a quedar, esperemos, ¿verdad? ¿Y qué pasó si tú no les dejaste la renta del mes de junio? Aparte de tu muerte, van a tener la tristeza de ver cómo le hacen para juntar el mes de junio. Puede parecer que me estoy saliendo del tema, pero date cuenta que estamos hablando de educación financiera, que nos lleva a una responsabilidad financiera. Que cualquier persona que quiera progresar en esto debe de entender esto. Esto es parte de una educación financiera. Cuando yo tengo un compromiso de cualquier clase, sea que he firmado un pagaré, sea que firme un contrato, sea que tengo un bono, cualquier cosa que yo haga, ¿okay? Un crédito hipotecario, lo que sea que yo haga, eso me está trayendo una obligación financiera. Son obligaciones que yo tengo que pagar. Aún muchos contratos que no sean necesariamente obligaciones financieras pueden tener un impacto financiero y medirse de esa manera. Mira, un ejemplo de eso también, que a lo mejor no has tomado en cuenta, es como cuando tú mediante, por ejemplo, un contrato estoy divagando en este momento porque hay varios ejemplos bastante buenos. Eh, Ahí te va. Una pensión alimenticia, ¿okay? Es una obligación hacia tu hijo darle de comer, o hacia tu mamá, o hacia quien sea que te haya demandado por la pensión alimenticia. Entonces, en realidad, lo que le tienes que dar a esa persona es alimentos. Por ejemplo, vamos a pensar que son alimentos. La pensión alimenticia va más allá de los alimentos, vestimenta, casa, pero vamos a pensar en alimentos propiamente. Entonces tú dices, bueno, con que le lleven las zanahorias y unos bisteces. Sí, efectivamente. Con eso cubres tu obligación. Pero esa zanahoria los vas a comprar. Por lo tanto, y es un compromiso jurídico, ¿sí? Que proviene de una orden de un juez, pero al final del día, dentro de tus finanzas, si el juez te dice, bueno, tú le tienes que dar 1 kilo de zanahorias y 1 kilo de carne todos los meses, o cada quincena, bueno, pues tú deberías de saber o averiguar cuánto cuesta eso y en tus estados financieros reflejar ese compromiso. ¿Okay? Reflejarlo y tenerlo listo. ¿Por qué? Porque lo debes. Entonces, eso es algo que como mexicanos no hacemos. ¿Okay? Por ejemplo, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen en este momento, un mes, 2, 3 meses, guardados, que se le dice, pues es una provisión, una reserva, ¿no? Para provisionar, así se le llama, para provisionar ese pago? O sea, no lo voy a hacer ahorita, no lo voy a adelantar, pero ya lo tengo. Eso a mí me da una ventaja financiera, porque es dinero que tengo, lo hice dentro de mi banco, de mi casa, y que en su momento yo voy a utilizar para poder pagar cuando se venza o cuando ya se vuelva forzosa. En ese momento, en mi contrato de arrendamiento de esta oficina, yo ya tengo una obligación porque es un contrato forzoso. Pero, ojo,
todavía no está forzada, o sea, todavía no ha llegado la fecha. Por lo tanto, algo que puedo hacer es ir dentro de mis ingresos, ir ahorrando algo no solamente me va a traer tranquilidad y paz mental y emocional, sino va a ir fortaleciendo mis finanzas, va a ir fortaleciendo la manera en que opero mi negocio y sobre todo no voy a hacer, eh, no voy a estar pensando que mi situación financiera es una cuando es otra, o sea, no voy a tener sueños guajiros. ¿A qué voy? Vamos a pensar, digo, yo no soy empleado del día, no tengo esa ventaja que ustedes tienen, pero muchos de ustedes quieren tener un negocio como yo lo tengo, y bueno, voy a usar el ejemplo de una persona vamos a pensar que tú cobras 20,000 pesos mensuales y tú dices, bueno, mis gastos de este mes son 10,000 pesos. Entonces, yo voy a agarrar de mi quincena o de mi mensualidad, de lo que sea, y voy a juntar 10,000 pesos para pagar todos los gastos de este mes. Y entonces estoy siendo financieramente responsable. Y los otros 10,000, bueno, pues ahí los voy a tener emergencias, ¿sí? A ver si surge un buen terreno y compro algo por ahí. Fíjate que tienes un problema. Eh, Tú deberías de pensar que si tienes 20,000 pesos ahorita, al menos son 10 para tus gastos de este mes y de los otros 10 deberías de guardar 5,000 para provisionarlos para los gastos del siguiente mes. Y tú me dirás, pero me va a caer más dinero la próxima quincena, el próximo mes. Sí, yo espero que sí. Pero, ¿qué pasa? Ya llegas con 5,000 pesos provisionados al siguiente mes. El siguiente mes vas a tener 20,000 más. Estoy usando el ejemplo de un empleo porque nos permite pensar en que el ingreso sí llega, ¿no? En una empresa, luego la gente es un poquito más de pensar que puede que no llegue. Los van a llegar, pero tú necesitas 10, pero ya tienes 5. De los 20, ¿cuánto necesitas para tus gastos? Pues 5. Te quedaron, de recuerda, el mes anterior tenías 5 que quedaron ya en el ahorro, para inversiones, para lo que tú quieras, para gastarte, no es cosa tuya. Pero el siguiente mes, de tus 20 solo usaste 5, te quedaron 15. Incluso, ¿qué crees que pasa en ese momento? Puedes agarrar 10 de los 15 que te quedaron, provisionar el siguiente mes, te quedan 5 para ahorrar, que junto con los 5 que ya tenías, tienes 10. Y el siguiente mes lo que va a pasar es que ya tienes los 10, ¿ok? 10,000, y tienes 20 de ingresos. Y entonces lo que ahí va a pasar es que nuevamente puedes tomar 10 para provisionar el siguiente mes, te quedan 10, 5 para el siguiente mes y 5 para ahorrar. Lo que va a pasar es que conforme vaya pasando el tiempo, tú vas a ir ya no dependiendo de tu salario para pagar tus gastos mensuales, sino vas a ir dependiendo de tus provisiones mensuales. Y al final del año vas a tener 60,000 pesos ahorrados para cualquier cosa y puede que tengas dinero provisionado, no ahorrado, provisionado para mantener tu estilo de vida por los siguientes 5 o 6 meses. Si tú sigues con una disciplina de estas a lo largo de los 3 4 años, puede llegar a pasar que en un momento dado no tengas suficiente dinero para vivir sin trabajar 2 3 4 años y que dejes de depender de tu empleo y que te deje de dar pánico, pero sin embargo sigues ahorrando. ¿Cuántos de ustedes habían pensado en algo como eso? Ese es uno de los problemas que no entendemos cuando estamos pensando en nuestras finanzas, cuando estamos pensamos en matemáticas en lugar de finanzas. Las matemáticas son una herramienta de las finanzas, pero las finanzas es el conocimiento, el análisis de esos números para poder tomar decisiones sobre, no solamente sobre una empresa, un negocio, sino también sobre la vida.
Qué padre sería que tú como empleado tuvieras un ingreso de tal forma que no dependieras de ese empleo. En lugar de estar, fíjate cómo piensan normalmente una persona que está empleada, porque en algún tiempo fui empleado y conozco muchos. Fíjate bien lo que pasa con ellos, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo de los 20,000. Necesitas 10,000, te quedan 10,000 y entonces empiezas, ¿no? Dentro de los 10,000, para los que se lo estén preguntando, bueno, pues va tu renta, tu mensualidad, tu comida, tus gastos necesarios, ¿no? Que te quedan 10,000 libres, vamos a pensar, eres muy organizado y te quedan esos 10,000 libres, entonces empiezas, bueno, ¿qué me hace falta? Yo siempre he querido tener una pantalla, tengo que usar 24 meses sin intereses, tengo 10,000 pesos, puedo pagar 2,000 pesitos mensuales, ahí vas por la pantalla, ¿no? 2,000 pesitos mensuales, ya te quedan 8, y así, ¿no? Al rato terminas comprometiendo los 10,000 que te quedaban libres, no has ahorrado nada, porque a saber que tienes en tu casa un montón de cosas así. Como una vez me enseñaron un dicho que dice que el que nada debe, nada tiene. Pero después alguien me dijo que el que nada debe, nada tiene. O sea, el que nada debe, nada teme. Pero después alguien me dijo que el que nada debe, nada tiene. Digo, hay mucha gente que ¿no? El que nada debe, nada tiene. Entonces empiezan a ver cuál es la diferencia entre este ejemplo que te estoy dando de la persona que se es mega endeudó, tiene toda su quincena, todo su mes completo comprometido entre sus gastos y sus compromisos, que pueden ser buenos, pueden ser malos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El que se la vive ahorrando puede ir y, una, tiene dinero y no está pensando o no se angustia si le ocurre qué va a pasar. Él puede vivir tranquilamente. Dos, tiene dinero ahorrado que si quiere puede ir y comprarse esa pantalla, aprovechar descuentos por compra en efectivo y todo lo que tiene es suyo, no lo debe. Digo, personas dirán, pero es que así no aprovecho un crédito. Para mí aprovechar un crédito es ir a comprar, no sé, una casa para rentarla, comprar, pues no sé, una impresora para sacar copias, porque vivo enfrente de una escuela y pues puedo aprovechar que uno necesita, ahí en la escuela necesita impresiones, copias, lo que quiera, ¿no? Para mí eso es aprovechar el crédito, no andar sacando una pantalla que la debo, pero que además te va a causar estrés, amigo. De verdad te va a causar estrés, porque ¿qué pasa cuando tú no solamente necesitas 10,000 pesos mensuales para vivir, sino aparte tienes 10,000 pesos en compromisos mensuales que no te fijaste que te ibas a hacer, en lugar de estar provisionando, te endeudaste? ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo está en su libertad? ¿Crees que una persona que tiene comprometidos sus 10,000 pesos que le sobraban después de tener bajo control sus gastos, le sobraban 10,000 pesos y ahora los tiene comprometidos en pantallas, en mensualidad de planes de celulares, en que, bueno, muchas cosas? ¿Cómo crees que vive esa persona, por ejemplo, en el momento de pandemia, de coronavirus, empresas cerrando, de despidos y demás? ¿Cómo crees que está una persona así? ¿O cómo estás tú en este momento? Yo creo que eso es algo que tienes que aprender a cambiar y que aunque yo no me dedico a cosas de finanzas personales, sí he visto que es una duda que tienen muchas personas que me consultan acerca de sus negocios y cuando veo cómo están manejando las finanzas de sus negocios, digo, bueno, ¿cuál es el problema? Cuando me meto más allá, lo que veo es que no saben manejar sus finanzas personales y no tienen idea de cómo llevar sus estados financieros también a su vida y cómo ir planeando sus gastos, ¿no? Sobre todo, pues no entender algo que estoy tratando en mi blog, pues, por escrito, ¿no? O sea, el plan de 10 años, tener un plan a 10 años. En lugar de comprarte ahorita la pantalla y comprometerte y tener problemas por esos compromisos, ya estás obligado, por eso luego te suben a modo de crédito, por eso luego te andan hable y hable y hable, y en la madrugada te hablan para cobrarte y andan los de cobran tras de ti. En lugar de hacer eso, ponte a ahorrar un año y cómprate una buena pantalla de y no la tienes.
y de que provisionando tus gastos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, porque cuando nosotros no hacemos esto que te estoy diciendo, cuando nosotros comprometemos el dinero extra que tenemos? ¿Qué pasa en ese momento, no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos yendo como personas, como empresarios, como empleados, como padres? Simple y sencillamente porque no estamos siendo responsables financieramente. Entonces es algo que te invito a que tú veas cómo ir haciendo esta provisión. Mi consejo es, primero, saca todos tus gastos y después ve cuánto te queda libre. De eso, provisiona para los gastos de mes y de lo que te quede realmente de ahí ahorras y sé paciente. Ahora te voy a dar una clasificación que aquí escribí. A mí me ha ayudado mucho. Yo fui un desastre con mis finanzas personales, me metí muchísimos líos económicos y yo tengo clasificado así. Yo tengo mis gastos clasificados en urgentes, necesarios, importantes y no puedo vivir sin ellos. Bueno, urgentes, la comida. La comida para mí es un gasto urgente. ¿Por qué? Porque comer todos los días, mínimo 3 veces al día. Para mí es un gasto urgente. Es un gasto, ¿por qué es urgente? Porque es un gasto que si no lo hago el día de hoy, no como. Entonces, ese es un gasto el primero que cubro. O sea, preguntarle a mi esposa esta semana cómo anda de dinero para los gastos de la comida de la semana y de la despensa es lo primero que tengo que hacer y es lo primero que tengo que asegurar porque es el gasto urgente. Una vez que me quito el gasto urgente, mi nivel de ansiedad baja. Entonces puedo empezar a pensar en los gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Para mí los gastos necesarios son gastos que tengo que hacer, pero que me dan bien, a diferencia de la comida que es diaria, ¿sí? ¿Cuál es ese gasto? Por ejemplo, el pago del agua. Aquí en Jalapa el pago del agua llega mensual, ¿no? Más o menos sé cuánto cuesta y entonces yo ahorro ese dinero, ¿no? Vamos a empezar que son 200 pesos de agua, ¿no? Entonces hay gente que paga más que yo, pero no más quiero decir cuánto pago de agua porque no quiero que se pongan a llorar aquí en Jalapa. Mi esposa ahorra mucha agua, pues pagamos poco. Entonces son 200 pesos, ¿no? Entonces yo lo que hago pues es, ya tengo ese dinero y cada que tengo oportunidad, pues provisiono esos 200 pesos. O sea, ahorita me parece que tengo provisionado hasta julio, algo así. O sea, a mí ahorita en mayo no me preocupa ni el gasto del agua de mayo, y entonces, cada mes, cada que tengo más o menos lo que sé que cuesta el agua mensual, voy y lo provisiono. Habrá gente que me dirá, ¿por qué no lo pagas anual? Porque también, pues, es desfondarme, es muy fuerte. Mejor lo pago mensual y lo voy provisionando y ahí está ese dinero. ¿Sí? ¿Qué me alzantó? Y tanto. ¿Qué otro gasto es necesario? Pues la renta, ¿no? El pago renta. Entonces, o tú, amigos, si pagas hipoteca, pues ve provisionando, ¿no? O sea, ¿cuántos meses tienes ya provisionados? Porque es un gasto necesario. En algún momento se va a convertir urgente, por ejemplo, si te la renta, la tienes que pagar el día primero de cada mes, pues entonces el día primero va a ser urgente y si no la tienes, pues va a acabar contigo. Pero mientras sea necesario, tienes 30 días, 31 días para juntar ese dinero y pagarlo. Es necesario. Y ahí está. El día que se volvió urgente, pues ahí te entregas. De ahí vienen los gastos que son importantes. ¿Qué gasto sería importante para ti? Por ejemplo, para mí un gasto importante desde el punto de vista personal es la entrada a la escuela de mis hijas. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy provisionando un fondo para cada semana, cuando yo cobro algo, cuando gano dinero, separo una cantidad de dinero y la voy provisionando para ese gasto importante. ¿Qué otro gasto podría ser importante en un momento dado? Por ejemplo, mi aniversario, para llevar a mi esposa a comer, ¿no? Le voy metiendo, le voy metiendo, es un gasto importante, sigue siendo un gasto personal. Ahora, no puedo vivir sin. La verdad es que ahí van todas esas cosas que
quieres tener, que según tú necesitas la pantalla, el iPhone, pues tanta cosa por ahí, ¿no? Te cree que no puede vivir sin ellos. ¿Y qué crees que tienes que hacer? Provisionar también, sin comprometer. ¿Sí? O sea, eso es lo más importante. Aquí el problema en las finanzas, fíjense, se le llama apalancamiento, ¿no? O sea, ¿qué tan apalancada está una empresa? Quiere decir, ¿qué tan endeudada está una empresa con respecto a sus activos? O sea, ¿cuántas veces o cuánto, por ejemplo, te lo voy a poner palabras sencillas, ¿cuánto tengo en obligaciones en mi pasivo? ¿Cuánto dinero debo en este instante que no tengo ya la obligación jurídica de pagar? En este momento, esos son mis pasivos. Ejemplo, el contrato de 69,000. Entonces, ¿y cuánto hay en mis cuentas de activo, en mis provisiones? ¿Qué pasaría si en este momento yo debo 69,000 pesos de renta, ¿ok?, de un local comercial, pero yo tengo provisionados los 69,000 pesos para pagar la renta de ese local? ¿Qué pasa? ¿Sí? Bueno, pues mi razón de apalancamiento es cero. Debo 69. ¿Cuál es mi tranquilidad? El mundo, ¿no? ¿Qué pasa si de esos 69,000 de renta yo tengo nada más 18,000 pesos para 6 meses? Pues entonces lo que yo haría sería dividir 69 entre 18 y esa sería mi razón de apalancamiento. Nada más que tener 18,000 pesos, aunque yo deba 19,000, pues obviamente me hace una empresa financieramente fuerte, porque por 6 meses yo puedo absorber este. Y obviamente que una persona que ya ahorró para 6 meses, pues va a seguir ahorrando para poder cubrir la totalidad. Pero ¿qué pasa si debes 69,000 pesos y tienes 0 pesos de este lado? Y todos tus ingresos están comprometidos y solo tienes suficiente para pagar 3,000 pesos. Divide 69,000 pesos entre 3,000 pesos y vas a ver cómo está la razón de apalancamiento. Esto es lo que pasa en tus finanzas personales, amigo. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso es que no sales nunca del hueco. ¿Sí? No se trata de ahorrar para pagar, se trata de provisionar. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo lo tenga ahí, si ocurriera algo, pues obvio que, aunque, bueno, lo ideal es aferrarse, no tocar la provisión, pero de repente vamos a pensar que tienes una emergencia médica, bueno, pues aquí hay dinerito, lo puedes tomar, darlo, ¿verdad? Y después volver a poner, ¿ok? Pero si eres responsable financieramente, pues vas a tener contratado el seguro médico, vas a tener ahorros libres por allá, de lo que, por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo de los 20,000 pesos, al 5 y al año pues, son 60,000 pesos. Una persona que por 2 años ahorre esa cantidad va a terminar con 120,000 por ahí, y de todas maneras vas a tener la provisión para pagar, para pagar tus obligaciones. Aquí a lo que voy es que la manera en la que pensamos los mexicanos nos daña, realmente nos daña, daña nuestra tranquilidad, daña nuestras relaciones, daña a nuestros hijos, daña a todo lo que nos rodea, porque al final del día estamos pensando en el aquí, en el ahora, y no podemos pensar en el futuro. Eh, yo creo que una de las cosas que sigue siendo un empleado, una de las cosas que debes eliminar es pensar en tu pensión. No te va a resolver nada, créeme que no te va a resolver nada, eso es algo que luego trataremos. Pero yo lo que te quiero decir es que si ahorita en tu trabajo tú no estás ahorrando una vez una cierta cantidad de dinero, independiente de tu pensión, el día que seas un anciano, el día en que te jubiles,
veces yo conozco amistades de mi mamá que ya no se pueden, ya no pueden, tienen demasiado, no pueden, son gente grande, no pueden, no tienen un peso ahorrado, tienen su casa así, ajá, y la única manera que recibiera la casa es que se compren una más chica, pero bueno, la solución era entonces, esa es la aportación del día de hoy, ¿no? Es importante que comiences a ver y hablar otro idioma. En lugar de hablar de ahorros, habla de provisiones. En lugar de hablar de ahorros, habla de inversiones. En lugar de hablar solamente de la seguridad que un empleo te da, comienza a hablar de los rendimientos que un negocio te puede dar. Comienza a educarte financieramente. Te recomiendo mucho. Es información acerca de estados financieros, en especial lo que es el resultados y el balance general, financiera. Son, es muy importante que entiendas qué es un pasivo, qué es un activo, qué es el capital y que entiendas que eso no solamente lo debe de llevar una empresa, sino tú también como persona, para que puedas ir entendiendo por qué te cuesta tanto trabajo salir de la situación en la que estás. Hoy día te puedo decir que estas cosas a mí me están funcionando, me dan mucha tranquilidad emocional, me dan mucha tranquilidad espiritual, persona, puedo pensar de una manera más subjetiva. Eh, claro que me preocupa el futuro, claro que me preocupa la pandemia, claro que me preocupa el desastre financiero que tiene el gobierno en este momento, el presidente de nuestro país. Claro que me preocupan todas esas cosas, pero créeme que hoy día lo que no me preocupa es dónde va a vivir mi familia, qué van a comer, qué van a pagar cómo pagar el agua, cómo pagar la electricidad, cómo pagar muchas cosas. Y es triste para mí ver cómo mucha gente, a pesar de que pueden ganar 100, 200 mil pero al día, o sea, ganan 200 mil pesos y deben 300 mil, pero ¿sí? Tienen 200 mil pesos en deudas en American Express, tarjetas de crédito y aparte deben, por estilo de vida, tienen compromisos, tienen gastos urgentes y necesarios de 100 mil pesos. Por eso te digo que viven al día y a veces ni eso. Si ganan 200, pero tienen que liquidar 300 este mes. Como no pueden porque nada más ganan 200, pues entonces pagan un montón de intereses sobre los 100 y se les va haciendo una bola, pero impresionante. No solamente se trata de tener disciplina de cómo hacer algo, se trata de tener la disciplina de pensar a futuro. Yo te invito a que hagas un plan a 10 años. En mi blog, Ventas para Vendedores, ahí puedes encontrar un poco de información acerca de cómo hacer un plan. Si no, pues sigue viendo mis aportaciones y poco a poco vamos a ir planteando todo esto. Te quiero desear un excelente fin de semana y que Dios te bendiga. Por favor, procura ser libre.